Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de reanimación cardiopulmonar básica. Es una clase que está orientada desde personal administrativo hasta personal paramédico, por lo cual voy a ser lo más claro y detallado posible para que pueda ser entendible tanto por personal clínico como personal no clínico. Con las dudas las vamos a poder resolver en el foro que tenemos disponible en la plataforma. Bueno, las enfermedades coronarias son la principal causa de muerte en el mundo y en Chile no somos la excepción, tanto por condiciones personales, por condiciones alimentarias, sedentarismo, tabaquismo. Ha incrementado en los últimos años las causas de muerte de origen cardiovascular. Un paro cardiorrespiratorio o PCR es un evento que se puede suscitar en cualquier momento, ocasión, situación y contexto. No es predecible. A usted le pueden tomar un electrocardiograma o un ecocardiograma en la mañana y eso no lo asegura que no pueda cursar con una arritmia letal, un paro cardiorrespiratorio durante el día. Por lo tanto, es algo que no se puede predecir. El personal de salud debe conocer, aplicar y enseñar al resto de la población las maniobras básicas de la RCP y gracias a estas hemos podido aumentar las tasas de sobrevida del paro extrahospitalario a diferencia de muchos años atrás. Ahora, en los tiempos de pandemia que estamos viviendo, las reanimaciones llevan un riesgo adicional para los trabajadores de la salud, ya sea por la cercanía que un operador tiene con el otro o la relación directa con el paciente o la a veces incapacidad de permanecer con su equipo de protección personal como corresponde todo el tiempo. Es un riesgo adicional con el que debemos lidiar y debemos tener mucha precaución. De ahí que las capacitaciones y las organizaciones de los equipos de trabajo deben ser previamente bien establecidas. Debemos además consultarnos, preguntarnos si la realización de la RCP es realmente debemos comenzarla o no comenzarla, dadas las circunstancias de riesgo que incluye para el personal. Y bueno, esto conlleva procedimientos obviamente que producen generación de aerosoles, como son las mismas compresiones torácicas, la ventilación a presión positiva, que debe ser siempre realizada con un filtro, y el más aún establecimiento de una vía aérea avanzada, que es un procedimiento que también genera gran cantidad de aerosoles. En sí, un paro cardiorrespiratorio es el cese de la actividad mecánica del corazón, o sea, este deja de comprimirse. Por ende, el paciente no tendrá pulso, va a haber una ausencia de la respiración o respiraciones agónicas llamadas también gasping y obviamente vamos a tener un paciente inconsciente. Ahora aquí cabe un tema en que al personal LEGO, considerando LEGO como aquella persona que no es experta en un área, por ejemplo, en el área de la salud, un personal LEGO sería el personal administrativo. Entonces, al personal administrativo, al guardia, al auxiliar de servicio, que no está acostumbrado a tomar un pulso en forma habitual, es muy complejo para él pedirle esa tarea. Por ende, para un personal LEGO, un paro cardiorrespiratorio va a ser aquella persona que tenga signos indirectos de circulación, que no tenga signos indirectos de circulación. Me explico, que el paciente no se mueva, no tose y no respira. Entonces,
Bajo esas condiciones, para un personal lego, un paciente inconsciente que no tose, no respira y no se mueve, va a ser considerado como un paciente en paro cardiorrespiratorio. Las causas o etiología de una parada cardíaca son diversas, son muchas, pero las vamos a agrupar en dos tipos en forma muy básica. Una derivada de las causas cardíacas, como el infarto agudo miocardio y algunas arritmias, y algunas causas no cardíacas, como por ejemplo la asfixia por inmersión, accidentes de tránsito, alguna alteración metabólica, intoxicaciones, un shock, etcétera, que no necesariamente tienen un origen a nivel cardíaco. Para poder entender cómo se comporta el corazón durante un paro cardíaco, debemos entender las causas que éste lo provocan. Y para eso necesitamos hablar de algunas arritmias o ritmos de colapso. Y dentro de estos ritmos de colapso vamos a identificar dos tipos: los desfibrilables y los no desfibrilables. Los que vemos aquí, la fibrilación ventricular, es la arritmia que se presenta en 80-85% de los casos de inicio del PCR. Y existe también otra arritmia, como la taquicardia ventricular, que es la de imagen de abajo, que es menos frecuente, pero se comporta de la misma forma que la anterior, la fibrilación ventricular, y el tratamiento es el mismo, como veremos más adelante. Los otros dos ritmos no desfibrilables son la actividad eléctrica sin pulso y la asistolía, las cuales habitualmente suceden o aparecen posterior a las dos primeras, que puede ser fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. En otras palabras, la fibrilación ventricular degenera posteriormente, pasado unos minutos, en una arritmia llamada actividad eléctrica sin pulso y posteriormente asistolía, en la cual ya no hay actividad eléctrica. Por ende, el objetivo de la RCP o reanimación cardiopulmonar va a ser el siguiente: en un paro cardiorrespiratorio o PCR no hay oxigenación tisular, deja de llegar oxígeno a la célula y el cerebro es altamente sensible a la hipoxia y por lo tanto en minutos aparece el daño neurológico. De ahí que el objetivo va a ser restablecer el flujo sanguíneo cerebral y cardíaco lo antes posible. Básicamente, el objetivo central es la reversión de la hipoxemia, haciendo circular esta sangre que en el corazón dejó de latir y proporcionar una reanimación oportuna y de alta calidad a los pacientes, pero al mismo tiempo de proteger a los reanimadores. Recordemos que es un procedimiento de alto riesgo y que no debe realizarse sin las medidas de protección personal correspondientes. Para poder ordenar las etapas en las cuales se desarrolla adecuadamente una reanimación cardiopulmonar, la American Heart Association ha creado lo que es conocido como cadena de supervivencia, la cual consta de 5 eslabones. En el primer eslabón aparece un teléfono, lo cual significa la importancia de llamar en forma precoz al 131 o pedir ayuda. En el segundo eslabón consiste en realizar precozmente RCP de alta calidad, o sea, con presiones torácicas. El tercer eslabón consiste en la llegada de un desfibrilador automático, el cual necesariamente para que llegue se debe de haber llamado o activado el sistema de emergencia. El cuarto eslabón consiste en la llegada de la ambulancia o cuidados avanzados, los cuales van a intervenir con
equipos, monitores, drogas para asistir esta reanimación, para posteriormente terminar en un quinto eslabón que son los cuidados avanzados en una unidad de cuidados intensivos. Para comenzar con nuestra reanimación, primero debemos saber si el paciente responde al estímulo o no, para lo cual debemos estimularlo a viva voz para determinar si éste responde o no. Si el paciente no responde, se deben realizar las acciones de la cadena de supervivencia, que consiste en llamar al 131 o al número de emergencia local. El llamado debe ser precoz y no debo perder tiempo. Si estoy solo con el paciente, yo debo llamar inmediatamente. Si existe alguien que me acompañe, la otra persona llama y yo continúo con la cadena. Pero de estar solo, yo debo llamar primero antes de iniciar las maniobras. O hoy en día con los teléfonos móviles, yo puedo colocarlo en altavoz y continuar con la cadena de supervivencia mientras hablo por teléfono al mismo tiempo. Recordar que la información que se dé al centro despachador de ambulancia o centro regulador debe ser información clara y concreta de dónde es el lugar, qué tipo de pacientes tenemos y en qué condición se encuentran. Una vez que pedimos ayuda porque este paciente no respondía, nuestro siguiente paso es evaluar el pulso carotídeo, si es que el operador sabe tomar el pulso, tomando como mínimo 5 segundos y como máximo 10 segundos. Si no hay presencia de pulso, el operador debe iniciar las compresiones. ¿Qué pasa en aquella persona que no sabe tomar el pulso? Bueno, esta persona buscará signos indirectos de circulación, como mencionamos, el cual buscará que el paciente esté inconsciente, no tose, no respira y no se mueve. Si es así, debe iniciar las compresiones. Existen algunos puntos clave que fueron determinados en las últimas normas de reanimación, los cuales presentan los siguientes puntos. Primero, se deben minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas. O sea, no debemos estar buscando el pulso en forma frecuente, no debemos dejar de comprimir antes de los 2 minutos, no debemos dejar de comprimir para cualquier otro motivo. Solamente se interrumpen cada 2 minutos y por un máximo de 10 segundos las compresiones, o cuando el DEA o desfibrilador externo automático indique la descarga. Otro punto es realizar las compresiones a una frecuencia y profundidad adecuada, o sea, entre 100 y 120 compresiones por minuto, ni muy rápido ni muy despacio. La profundidad debe ser también adecuada, entre 5 y 6 centímetros en un paciente adulto. Otro punto es lograr la completa expansión del tórax entre las compresiones, o sea, permitir que el tórax suba, se eleve y no mantenerlo comprimido. Esos son uno de los principales errores. Al igual que evitar una ventilación excesiva, el hiperinsuflar los pacientes o ventilar en exceso de un paciente produce complicaciones hemodinámicas y podemos incluso producir una distensión gástrica y producir que este paciente vomite. Recordar además que cada 2 minutos el operador debe cambiar por otro para evitar que éste se canse, se agote y la técnica sea menos eficiente. Bueno, ¿cómo vamos a realizar las compresiones? Las compresiones se realizan en el centro del pecho. En el centro del pecho. Deben ser compresiones rápidas y fuertes, de 100 a 120 por minuto, y que permita la expansión total del tórax. Si el operador está apto, dispone los elementos y sabe realizar respiración, va a realizar
30 por 2 ventilaciones en el caso de contar con los elementos necesarios. Si no dispones de los elementos para realizar una ventilación, no puede, no quiere, no es necesario que la haga. Mantenga realizando las compresiones hasta que llegue la ayuda en forma continua. Para recalcar algunos puntos claves, no realice ventilación boca a boca. No realice la ventilación con bolsa máscara sin un filtro HME. Cualquier paciente puede ser sospechoso de estar infectado, por ende, incluso si es un familiar, evite realizar las ventilaciones boca a boca. Y siempre use su equipo de protección personal básico, como es gafas, máscara, guantes y bata o delantal si dispone. Dejo un link con un video en el cual muestra RCP solo con las manos sin realizar ventilación. Respecto a la ventilación, si va a realizarla, esta debe ser realizada entre dos operadores, lo que se llama con doble sello. Esta es una técnica en la cual muestro cómo el operador toma la mascarilla con los pulgares y la empuja apretándola junto con los otros dedos la rama mandibular, y el otro operador realiza las ventilaciones. Al ventilar un paciente usando esta técnica, una bolsa máscara y un filtro HME quedaría de esta forma. La otra técnica para sostener la máscara es utilizando la técnica de la C y la E, produciendo una C con su índice y su pulgar con ambas manos y una E con los otros dedos restantes tomando el arco mandibular, y de esa forma apretando la máscara contra la cara del paciente. La idea es evitar fugas y que la ventilación sea lo más segura posible. Al realizar la técnica con la C y la E usando una bolsa máscara y un filtro HME, quedaría de esta forma. Recordar que todas estas técnicas requieren de práctica para ser implementadas. Ahora volvamos un poco atrás. Recordemos que la causa principal de muerte en los pacientes adultos es la fibrilación ventricular, esta arritmia maligna, que es la forma más frecuente de presentarse en el paciente adulto, aproximadamente un 80-85%, y que el tratamiento más eficiente para esta arritmia es una descarga eléctrica. Este estudio muestra la importancia de la desfibrilación temprana, acompañado de RCP. En la primera línea, borde superior, arriba, podemos ver que un paciente que fibrila, a medida que pasa el tiempo, este se transforma en una sistolía. Si desfibrilamos una sistolía, lo cual no tiene ningún sentido, la supervivencia es cercana a 0. En el segundo caso, si iniciamos una RCP precoz a los 2 minutos, la fibrilación ventricular se mantiene en el tiempo, se perpetúa, dado que con nuestras compresiones torácicas vamos a irrigar estas coronarias y vamos a evitar que la célula miocárdica muera, en otras palabras. En este mismo caso, una desfibrilación tardía también, la supervivencia es bastante baja. En el tercer caso, una RCP también iniciada a los 2 minutos, pero con una desfibrilación bastante más precoz, la supervivencia aumenta a casi un 20%. A diferencia del cuarto caso, cuando una RCP iniciada precozmente y una desfibrilación también iniciada precozmente puede estimular o llevar a un corazón a que vuelva
a circulación espontánea. Si a esto le acompañamos los cuidados avanzados en una unidad de cuidados intensivos, podemos tener una supervivencia mucho mayor. Bueno, después que vimos la importancia que tiene la desfibrilación temprana en un paciente, tenemos ahora que buscar la forma de poder llevar esta desfibrilación, esta descarga de energía a la calle, a un lugar donde no exista un monitor desfibrilador, a donde exista un equipo que lo pueda usar cualquier persona y de esa forma poder eliminar esa arritmia letal junto con la ayuda, con la reanimación básica, poder mantener esta fibrilación ventricular y sacar de un PCR a eventualmente un paciente. Por ende, vamos a conocer qué es lo que es un desfibrilador externo automático. Bueno, estos son algunos, solo para que ustedes puedan comprender la importancia que tienen estos equipos en otros países. Esta foto es de una torre en Japón, la cual tuve la oportunidad de visitar el año 2015. Y en el piso 200 y algo, ustedes pueden ver que arriba, al lado donde está el extintor, existe un desfibrilador externo automático para que pueda ser ocupado por cualquier persona a esa altura. Este es un transbordador en Hiroshima hacia una isla cercana a un santuario donde ustedes pueden encontrar también dentro del transbordador un desfibrilador externo automático disponible para ser ocupado ahí en el medio del mar. Este es otro caso de un desfibrilador externo automático en la entrada de un hotel en Nagasaki. Estos son dos edificios públicos en los cuales a la entrada, junto con las informaciones generales a todo público, están también disponibles dos desfibriladores externo automático también. Bueno, y si aún no se ha sorprendido, esto es en la calle, una máquina expendedora de bebida, de agua, de jugo, etcétera, y tú puedes encontrar un desfibrilador externo automático en la calle a libre disposición para que lo tome cualquier persona que pase por ahí. Obviamente aquí en Chile sería un poco más difícil de instalarlo. Y por último, estas son unas imágenes de Israel, donde también tú puedes encontrar el desfibrilador en cualquier parte, en los hoteles, en la calle, edificios públicos, etcétera. Nótese que está escrito en hebreo, árabe e incluso en ruso, debido a que hay muchos inmigrantes de Rusia también en Israel. Ahora, en base a lo que hemos conversado, ¿usted puede reconocer algún lugar en su comunidad donde exista un DEA disponible para ser utilizado? Bueno, el funcionamiento del DEA. Este parte básicamente primero con encenderlo. Encenderlo con un botón que dice ON, o está en verde, o dice 1. O algunos incluso, como decía, al abrir la tapa se prende en forma inmediata. En segundo, debe conectar los electrodos, para lo cual debe retirar la ropa del paciente y conectarlo directamente a la piel de este. Tercero, debe esperar que analice el ritmo. El monitor le dirá, aléjese, analizando el ritmo cardíaco. Y como cuarto, el desfibrilador le indicará cuándo debe realizar una descarga si es que está indicada. Importante es que una vez que se aplique la descarga, debe volver a iniciar la reanimación cardiopulmonar, o sea, las compresiones torácicas, inmediatamente. No perder tiempo y esperar a ver si la persona revive, respire o nada. Simplemente descarga y inmediatamente inicia las compresiones. Recuerde, no retrase las compresiones. Mientras más tiempo pase sin compresiones, el cerebro es el que sufre al igual que el corazón. Y debemos continuar las maniobras hasta que lleguen los cuidados avanzados. Cada 2 minutos el desfibrilador externo automático va a decirle deténgase, analizando el ritmo cardíaco, y usted
debe alejarse y no tocar al paciente. El monitor evaluará la condición de ese corazón, de ese paciente, y si requiere o no una nueva descarga. Dejo aquí un video resumen de la American Heart Association para el curso BLS, en la cual usted podrá interiorizarse y ver con más detalle lo que hemos conversado en las diapositivas anteriores. Algunas consideraciones en relación a la ubicación del parche de desfibrilación. La ubicación es al lado derecho del tórax hacia arriba y el otro al lado izquierdo del tórax hacia abajo. Las imágenes está más claro les queda más claro en las imágenes. Otra consideración: el tórax debe estar seco para colocar los parches. Si está húmedo o mojado, la energía eléctrica pasará por sobre la piel y no por a través del tórax, que es donde nosotros queremos que pase la energía. Tercero, el tórax debe, si es muy velludo, debe ser rasurado con una rasuradora que habitualmente traen los equipos. Insisto, es algo rápido, no es algo cosmético. Cuarto, el paciente debe estar situado sobre una superficie que no esté vibrando. O sea, me explico, si está arriba de un tren, el monitor lo más probable que perciba que es una fibrilación ventricular. Debe estar en una superficie quieta. Y quinto, debe alejarse unos centímetros el parche que está arriba a la derecha en caso de que tenga un marcapasos. Si tiene un marcapasos, debe alejarse unos centímetros hacia abajo. Entonces, a modo de repaso, debemos considerar lo siguiente. Primero, la seguridad de la escena. Y en este caso vamos a no solamente considerar la escena ambiental, sino también nuestra seguridad, considerando los usos de equipo de protección personal, o sea, mascarillas, antiparras, guantes, pecheras si dispone. No puede iniciar maniobras sin antes preocuparse de su propia seguridad. Segundo, vamos a evaluar la respuesta del paciente con movimientos intensos y hablarle a viva voz para saber si el paciente responde o no responde. Si no responde, debemos activar la emergencia, ya sea llamando al 131 o gritando, pidiendo ayuda. Luego vamos a evaluar la circulación. Si usted sabe tomar el pulso a nivel carotidio. Carotidio, no radial ni femoral. Carotidio en el cuello, dado que ese es el lugar más fácil de tomar el pulso a un paciente adulto. Si no sabe tomar el pulso, recordemos que usted buscará signos indirectos de circulación. O sea, si el paciente está inconsciente, no tose, no respira y no se mueve, usted iniciará las compresiones. Una vez realizadas 30 compresiones y usted está en condiciones, dispone los elementos para realizar ventilación, o existe otra persona que lo pueda hacer, va a realizar 2 ventilaciones. Si no dispone de esos elementos, usted continuará realizando compresiones en forma continua. Si va a ventilar, ventilaciones serán realizadas 2 y suficiente para que expanda el tórax. Recuerde no insuflar. Deben durar 1 segundo. Posteriormente, si llega o está disponible un desfibrilador, este debe ser instalado y este va a reevaluar la condición del paciente cada 2 minutos. En caso de que este paciente, al ser reanimado, comience con movimientos o con ventilación, este debe ser colocado lateralmente en posición de recuperación para que este no se obstruya su vía aérea o no vomite, no aspire en el caso que este vomite. Dejo aquí un flujograma de acción creado por la AJA para identificar los pasos a seguir y haciendo hincapié
en el uso de los equipos de protección personal y asignar las funciones al personal para evitar contaminación innecesaria, así como el uso de mascarilla y un dispositivo con filtro, o sea, para el ambú o la bolsa máscara, para realizar las ventilaciones. Reanimación pediátrica. A los que les ha tocado estar presente o ser parte de un equipo de reanimación en un paciente pediátrico, estarán de acuerdo conmigo que es una instancia totalmente diferente a lo que se puede percibir, sentir cuando se reanima un paciente adulto. La situación cambia completamente. Entran muchas cosas a jugar y es una situación muy compleja. Por lo tanto, debemos estar bien preparados y saber bien cuáles son los roles de cada uno para poder sacar adelante bien una situación que en sí ya es compleja. Como antecedente podemos decir que es obviamente la máxima emergencia médica que puede presentar un niño, y lo otro muy malo es que el pronóstico de un niño en PCR es muy malo, dado que generalmente ya existe una hipoxemia severa previa. Recordar que el paciente adulto, la causa principal de paro cardiorrespiratorio es de origen cardíaco, coronario, por una arritmia. En caso de un paciente pediátrico, habitualmente es de origen respiratorio, por lo cual existe una acidosis, una hipoxemia severa previa, por lo cual cuando ya cae en PCR es una instancia de agotamiento en la cual las posibilidades de salir de este estado es muy complejo. En base a la estadística y la epidemiología podemos decir que la frecuencia de un PCR, de un paro cardiorrespiratorio en un niño, es un evento raro, es mucho menos que los adultos. Y las causas varían desde los niños menores de un año, en los que habitualmente es por sepsis, enfermedad neurológica, cardiopatía congénita, enfermedades pulmonares y la famosa síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL. En los mayores de un año, ya cuando empiezan a caminar, ya obviamente entra el trauma a jugar, las carrozadas por escalera, las caídas de ventanas, etcétera, atropellos, la asfixia por inmersión y también la sepsis. Dentro de las causas más comunes podemos mencionar dos principalmente: el paro respiratorio e insuficiencia respiratoria, y como también la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, o sea, el atragantamiento, o sea, un elemento extraño, ya sea desde una aceituna, una cereza, un juguete, algo pequeño que cae en las vías aéreas, una moneda, y que no es posible sacarlo. Eso se le denomina obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Existen otras causas como traumatismo, intoxicaciones, quemaduras, deshidratación, enfermedades coronarias, pero son mucho menos frecuentes que las dos principales, las primeras. En relación a la cadena de sobrevida del paciente pediátrico, cambia bastante en relación a la del adulto. El primer eslabón es netamente la prevención, dado que el pediátrico, la posibilidades de sobrevida son muy escasas. Debemos evitar por toda forma que este paciente caiga en un paro cardiorrespiratorio. Es de ahí la prevención. Y la prevención la podemos ver hoy en día en diferentes circunstancias, situaciones, día a día. Por ejemplo, hoy día el uso obligado de las sillas para niños, los frascos de remedio están en un sistema de seguridad en que tú tienes que empujar la tapa para poder abrirla, para evitar que los niños abran con facilidad los remedios y cursen con intoxicaciones
polifarmacia. Los enchufes tienen un sistema de seguridad en que no es como antes, que tú podías colocar cualquier alambre. Ahora tienen un sistema, evitan eso, o el sistema de automático que caen en forma espontánea cuando hay una diferencia de amperaje. Por lo tanto, el primer eslabón es básicamente la prevención. El segundo eslabón es netamente reanimación, compresiones y ventilaciones. ¿Por qué? Porque a diferencia del paciente adulto, dijimos que la causa es de origen respiratorio. Por ende, lo principal es iniciar las compresiones y ventilaciones para sacarlo de este estado. Si estoy solo, hago estas 2 minutos de reanimación antes de llamar. Si existe alguien acompañándome, obviamente esa persona va a llamar inmediatamente a el 131, al número de emergencia, lo cual sería el tercer eslabón en caso de yo estar solo. El cuarto eslabón corresponde a la ambulancia o la ayuda que llegue, ¿ya? Para lo cual necesariamente debo haber llamado o realizado activado el eslabón anterior. Y como quinto eslabón corresponden los cuidados avanzados, los cuales se realizarán en una unidad de cuidados intensivos. Para efectos prácticos y de reanimación, vamos a considerar lactante hasta el año de vida, y niño lo vamos a considerar desde el año hasta los 8 años o la pubertad. El objetivo de la reanimación va a ser lograr el retorno de una adecuada perfusión cerebral y los órganos nobles. Órganos nobles se refiere al corazón, cerebro, riñón. Perfusión significa irrigación. Por ende, lograr una adecuada irrigación cerebral lo más pronto posible. Y el éxito va a depender del tiempo que medie entre el inicio del que ocurrió el paro cardiorrespiratorio y el comienzo de la reanimación cardiopulmonar. En este punto, tanto la reanimación adulta y la reanimación pediátrica tienen similitudes. Ambas dependen el éxito de lo rápido que se inicien las compresiones, o sea, la reanimación desde que inició el paro cardiorrespiratorio. El primer paso, al igual que en el adulto, es reconocer si la víctima está consciente o no. Si no responde ante los estímulos, ¿no es cierto?, y al hablarle a viva voz, vamos a comenzar inmediatamente la RCP en el caso de estar solo. Si éste no respira, no tose y no se mueva, no responde al estímulo y estoy solo, yo inicio la RCP, reanimación cardiopulmonar, por 2 minutos antes de llamar. Si hay otra persona, obviamente esa otra persona va a llamar a pedir ayuda. Si la víctima no responde, no tose o se mueve, vamos a comenzar con las compresiones en el centro del tórax. ¿Cómo vamos a comprimir? Vamos a comprimir 30 veces a una profundidad de 2 a 3 centímetros con el talón de la mano a una frecuencia de 100 a 120 por minuto en el caso de un niño. Recordar además que si dispones los elementos para realizar ventilación, puede realizar 2 ventilaciones después de las 30 compresiones, ocupando todos los elementos de protección mencionados previamente. En relación al número de reanimadores y lugar de toma de pulso, tenemos algunas consideraciones. En los lactantes y niños, cuando existe un único reanimador, puede realizar 30 compresiones y 2 ventilaciones, en el caso que tenga los elementos para realizar las ventilaciones. Y cuando existen 2 reanimadores
deben realizar 15 compresiones y 2 ventilaciones, solo cuando hay 2 reanimadores entrenados o 2 profesionales. ¿Por qué? Porque al realizar 15 ESA 2 realizo más ventilaciones por minuto que al realizar 30 ESA 2. Otro punto importante es el lugar donde verifico el pulso. En los lactantes se debe verificar el pulso a nivel braquial, o sea, en los menores de 1 año tomo el pulso braquial y en los niños tomo el pulso carotídeo, igual que en los adultos. ¿Por qué en los lactantes el pulso braquial? Porque los lactantes tienen el cuello corto y es más difícil de tomar el pulso que en la arteria braquial, que es mucho más asequible. En cambio, en los niños o mayores de 1 año puedo tomar el pulso carotídeo igual que en el adulto sin dificultad. En los lactantes, la forma de realizar las compresiones torácicas es con 2 dedos, 1 centímetro bajo la línea de las mamilas, o sea, trace una línea imaginaria entre ambos pezones y 1 centímetro bajo esa línea coloco mis dedos, que deben ir paralelo al esternón en forma vertical, y de esta forma yo comprimo 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, o 3 a 5 centímetros. En el niño, o sea, de 1 a 8 años, el masaje cardíaco externo o MCE lo puedo realizar con una mano, dependiendo si es un niño pequeño y el operador es grande, o viceversa, si el niño es grande para la edad y el operador es pequeño, podría incluso ocupar ambas manos. Este es el resumen del flujograma de acción en la reanimación del paciente pediátrico, creado por la AJA, en la cual hace hincapié en los círculos en rojo que anoté, los puntos tanto de el equipamiento de protección personal y asignación de funciones al personal para evitar tener un exceso de personal en la sala de reanimación, al igual que el uso de dispositivos de barrera con sello, o sea, me refiero a los filtros, para evitar la producción de aerosoles. En relación a la desfibrilación externa en el paciente pediátrico, la secuencia es la misma que en el adulto, no varía mayormente. La energía entregada puede fluctuar entre 50 y 90 joules, eso depende del equipo y el operador no lo va a saber. Y otro alcance importante es que si no dispone de electrodos pediátricos, puede eventualmente utilizar uno adulto. Sí, es verdad, uno adulto. Y la descarga de un electrodo adulto va a ser de 120 joules a 150 joules, lo cual es mucho para un paciente pediátrico, pero es la solución ante una fibrilación ventricular que el DEA pesquise. No hay, es la mejor solución. No así en un paciente adulto ocupar un paciente pediátrico, dado que la descarga de 50 a 90 joules es insuficiente para eliminar una fibrilación ventricular en un paciente adulto, y lo único que estaría haciendo sería perder tiempo. O sea, en resumen, usted puede ocupar un DEA adulto, o sea, parches adultos en un paciente pediátrico, pero no al revés. Las medidas que menciono a continuación son de vital importancia para evitar contaminar
y enfermar a nuestro personal, tanto como el equipo de protección completo, la descontaminación y el retiro del equipo de protección personal debe ser bien realizado, además de un briefing o de una orientación o distribución previa de funciones para disminuir los errores y obviamente el ensayo y la simulación de los procedimientos para disminuir el riesgo de infección. Dentro de los puntos que se mencionan en esta diapositiva, quiero hacer hincapié en el último punto, en que es considerar la conveniencia de comenzar y continuar una reanimación, dado el alto riesgo para el personal que te involucra, la muy baja probabilidad de sobrevivir a estos pacientes y determinar si realmente iniciamos las compresiones o iniciamos la reanimación en sí cuando las condiciones del paciente nos dan pie a que pudiese tener una buena sobrevida. Si usted no está en condiciones de poder tomar esa decisión, debe iniciar las compresiones siempre y cuando tenga el equipo adecuado para poder iniciarlas.